Concédeme unos segundos. Piensa en una persona, en un referente. ¿Ya lo tienes? Pues recuérdalo, porque luego volveremos a ello. ¿Cuántas veces en la última semana, en el último mes, has dicho algo como no puedo, no me veo capaz o no lo veo claro? Y sobre todo, ¿cuántas veces, después de haber dicho esto, te has arrepentido de no haber dado un paso al frente cuando podías? Soy Alex Cabrera. Soy estudiante y emprendedor. Tengo 16 años. Y hoy vengo a hablarte de las personas referencia. Una persona referencia para mí es esa persona que te hace cambiar un no puedo por un voy a intentarlo. Es esa persona que te inspira y que te anima a actuar. Aunque a veces no nos demos cuenta, estas personas tienen un rol muy importante en la forma en cómo vemos y hacemos las cosas. Y es por eso que es crucial reconocerlas ya desde jóvenes. Porque hoy además vengo a hablaros de un tipo de referente muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero para empezar, quería hablaros sobre los jóvenes. Y quería mencionar a una persona muy querida en este colegio. Howard Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, explica que todas las inteligencias tienen el mismo valor. No hay capacidades mejores que otras. Y es por eso que independientemente de lo que la sociedad piense que es más útil o menos útil, los jóvenes tenemos que exprimir nuestro potencial y nuestros intereses. A algunos se nos dará bien tecnología, el arte, deporte, las matemáticas. Y es por eso que los jóvenes tenemos que encontrar en nuestro interior qué es lo que nos motiva, lo que nos inspira y sobre todo lo que nos reta. Proyectos creativos, activismo, lo que sea. Los jóvenes tenemos que innovar, que crear, tenemos que emprender. Porque hoy además vengo a hablaros de un tipo de referente muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero para poneros en contexto sobre cómo yo descubrí esto, os quería llevar al 14 de septiembre de 2015. Y os estaréis preguntando, ¿qué pasó este día? Este día fue mi primer día en este colegio. La verdad es que fueron unos días cargados de emociones. Recién había terminado el curso, el verano, acababa de ser mi cumpleaños, y yo empezaba en un colegio que a mí me habían descrito como muy chulo. Me habían dicho, las clases son enormes, se trabaja mucho en grupos en clase, se trabaja con iPads en clase. Y eso me había impresionado. Yo no sabía ni que existía un colegio así. Y realmente lo pude comprobar en primera persona ese día que llegué, ese 14 de septiembre de 2015. Y ahí empezó un largo viaje en el que he crecido mucho en todos los ámbitos. Empecé con 9 años dando mi testimonio en un congreso de educación, explicando cómo aprendíamos robótica en el colegio. Y a mí, que jamás se me había ofrecido una oportunidad así. Estaba impresionado. Yo no había vivido nadie que me ofreciera ir a un sitio así. Y yo en ese momento entendí que tenía mucho por dar y mucho por recibir. Pero sobre todo, que tenía mucho por aprender. A partir de ese momento llegaron múltiples oportunidades. Concursos, debate, hackatones, concursos de robótica, proyectos de emprendimiento, un cúmulo de oportunidades que me hicieron crecer académicamente y personalmente. ¿Y por qué os digo esto? Porque yo, a raíz de estas experiencias, me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta de que los jóvenes tenemos un grandísimo potencial. Tenemos energía, sensibilidad, ideas, creatividad. Tenemos potencial para hacer grandes cosas. Pero ¿sabéis qué más os digo? Que para hacer grandes cosas necesitamos un referente. Y sobre todo para hacerla a una edad tan temprana. No solo alguien que nos marque el final del camino, sino el proceso. Alguien en quien fijarnos y en quien vernos reflejados. Y para eso os quería llevar a otra experiencia personal.
El año pasado desarrollé, junto con 4 amigos, una startup y la llamamos HelpUp. Es una app que permite conectar a jóvenes que quieren ayudar con ONGs que buscan voluntarios. Es decir, permite que las ONGs publiciten ahí sus voluntariados y que los jóvenes se puedan inscribir, con el objetivo de aumentar su conciencia social y mejorar la imagen que se tiene de ellos. Después de desarrollar la app íntegramente, fuimos elegidos mejor mini empresa de Cataluña y posteriormente de España. Y aquello fue un grandísimo logro para nosotros. Es decir, para nada nos esperábamos llegar hasta ahí. Y a raíz de eso, en julio de 2022, fuimos a Tallinn, Estonia, a Geni, la competición de mini empresas más grande de Europa. Allá tuvimos la oportunidad de conocer a los proyectos ganadores de todos los países de Europa y también de presentar el nuestro. Pero ¿sabéis qué? Que con lo que yo me quedo de esa experiencia no es el premio. Es con esos grupos y proyectos que conocí y el impacto que eso tuvo en mí. Y os estaréis preguntando, ¿qué quiero decir con el impacto? Pues bien, yo observaba esos proyectos y veía no solo las grandes ideas que tenían, sino la cantidad de horas que había detrás, que aquello a mí me impresionaba. Yo quería seguir trabajando porque me motivaba ver lo que habían conseguido. Admiraba lo que hacían. Y me di cuenta que esa admiración que yo sentía por ellos pronto se convirtió en mi ambición. Y permitidme que haga un pequeño inciso y os diga que admirar el trabajo de otro y dejarse impresionar por lo que hacen otros no es infravalorar lo que haces tú. Y para eso quiero rescatar a Howard Gardner. Todos tenemos capacidades, inteligencias, ideas diferentes, y es el cúmulo de ellas lo que nos hace especiales. Porque lo que nos hace especiales no es lo que nos iguala a la mayoría, sino lo que nos distingue. Y es precisamente por eso que, sin hacer de menos nuestro trabajo, tenemos mucho que aprender de los demás. Igual que yo estoy seguro que nosotros también fuimos una inspiración para otros equipos. Y yo en ese momento veía un proyecto que había podido presentar su producto al canciller alemán. Veía a otros que estaban vendiendo y facturando miles de euros, y aquello a mí me impresionaba. Decía, yo quiero fijarme en ellos, quiero seguir mejorando. Porque en ese momento podíamos haber dicho, hemos llegado hasta aquí, tenemos un premio, ya no hay siguiente fase del concurso, ya está, lo podemos dejar. Ya hemos llegado, hemos tocado techo. Pero no, porque fijarme en los demás y fijarme en estos referentes es lo que me hacía a mí querer seguir mejorando. Así que, como os decía, toda esa admiración se convirtió en mi ambición. Además, tuve la oportunidad de entablar una muy buena relación con un equipo de Austria y yo veía sus ventas, su stand, los patrocinadores que habían conseguido y hasta su web, y yo decía, quiero ser como ellos, quiero seguir mejorando, quiero seguir trabajando. En esos aspectos en los que puedo aprender de ellos, yo quiero mejorar, porque me quiero poner a su altura en esto que tanto admiro. Así que se puede decir que ellos fueron mis referentes. Personas cercanas, de carne y hueso, chicos y chicas como nosotros, con sus dificultades y con sus fortalezas, porque sí, las tenían, igual que todos. Pero sin la necesidad de ser ni directores de una gran multinacional, ni haber empezado su startup en un garaje en Cupertino a miles de kilómetros de aquí. Ellos fueron mis personas referente. Así que creo que ha llegado el momento de volver a haceros la pregunta con la que he empezado esta TED Talk. ¿Quién es tu persona referencia? ¿Has cambiado de opinión? Para eso estoy hoy aquí, para haceros reconsiderar. Reconsiderar quién te inspira y por qué. Y sobre todo, quién te hace querer cambiar. Para mí, hay 3 claves para encontrar a las personas referencia. La primera es la admiración. Es evidente que un referente tiene que ser alguien que admires, que te guste lo que hace, que te gusten sus logros o que te guste el proceso que ha seguido para llegar ahí. Eso está claro. Yo a eso no lo llamo envidia. Yo lo llamo admiración. El segundo punto es aquello que tú compartes con tu referente. Tú tienes que compartir una pasión con tu referente. En nuestro caso, por ejemplo, compartíamos con todos estos equipos nuestra ilusión
por los proyectos y nuestras mini empresas que no eran perfectos, para nada. Pero teníamos mucha ilusión por mejorar el mundo con nuestras startups sociales. Pero a menudo se nos olvida el tercer punto y el más importante de todos, que es que un referente debe ser alguien cercano. Un referente no puede ser alguien que esté ni tan lejos ni tan por encima. No puede ser alguien de quien solo sepamos las cosas buenas, alguien que tengamos tan idealizado. No, debe ser alguien no idealizado, alguien cercano. Puede ser ese amigo, familiar, compañero de clase, de equipo, de trabajo, que ha logrado algo grande o muchas cosas pequeñas, pero que conociendo sus debilidades, las piedras que ha superado en el camino, las dificultades, conjunto, nos inspira. Nos inspira no por lo que ha conseguido al final, sino por el proceso que ha seguido, por lo que ha hecho. Esos son los referentes. Así que con el ejemplo de las mini empresas, ¿quién creéis que era nuestro referente? Nuestro referente era una multinacional que, por ejemplo, empezó, sí, como una startup, siendo el proyecto de 3 emprendedores y que ahora factura millones y que está tan por encima. Por ejemplo, Apple. Puede ser un muy buen ejemplo para aprender, desde luego, y te puede inspirar, sí, pero ¿te hace querer cambiar? Y sobre todo, tomar como referencia esas personas, esos proyectos, ¿te va a impulsar durante el camino? ¿Te va a marcar los pasos a seguir hasta llegar ahí? Porque creéis, por ejemplo, que Steve Jobs o Mark Zuckerberg lograron lo que han logrado pensando solo en qué iban a convertirse en las compañías tecnológicas más grandes del mundo? ¿O están donde están porque empezaron superando retos sin ponerse límites? Ese es mi mensaje. Obviamente tenemos derecho a soñar a lo grande y a llegar lejos, pero no podemos vivir solo de soñar en un objetivo final. Y no podemos tener únicamente referentes que nos enseñen a dónde han llegado y que nos digan, llega hasta aquí, como yo, pero sin decirnos cómo y sin acompañarnos en el proceso. Esos son los verdaderos referentes, lo que a mí me gusta llamar personas referencia. Porque es como si le pides a un niño de primaria que tiene que superar sexto de primaria y que necesita ese impulso para superar el curso y le dices que tome como referencia a un alumno universitario. No tiene ningún sentido y no tiene sentido pedirnos a nosotros que nuestra referencia sea, por ejemplo, Apple, cuando somos una startup y que solo veamos lo bueno en lo que han conseguido sin las dificultades. Porque creo que es sano subir escalón a escalón para llegar al éxito y a veces girarte y mirar cuánta escalera has subido. Porque si únicamente vemos el final de la escalera y no todos los escalones que hay desde donde estamos hasta allá, puede producirnos frustración. Porque eso en HelpUp nos pasó. Salimos de Estonia pensando en que nos íbamos a comer el mundo. Decíamos, tenemos una app desarrollada, terminada, que está súper bien, publicada, nos han dado un premio, nos parecía que podíamos conseguir lo que fuera. Y decíamos, no, vamos a convertirnos en una app top, se la van a bajar usuarios jóvenes de todas partes de España, la utilizarán ONGs y publicarán ahí sus voluntariados y será una revolución. Y fuimos a 4 ONGs y nos dijeron que no, nos rechazaron. ¿Y por qué? Decían que era muy buena idea, que les gustaba mucho, pero alegaban que es que teníamos muy pocos usuarios y no les compensaba. Y en ese momento, a mí me vino el primer pensamiento a la cabeza, y sí, derrotista, es verdad, pero es lo primero que a uno le viene, que es decir, bueno, pues igual no es tan bueno, no sirve para tanto, hemos ganado un premio, igual es mejor dejarlo aquí, tampoco estamos como para seguir, igual la idea tampoco le gusta tanto a la gente. Pero yo en ese momento me acordé de mis referentes y decía, mis referentes son esos que me dicen, consigue ser una app top que se la descargue todo el mundo y ya está. No, nuestros referentes eran esas mini empresas como la nuestra, que habían ido a publicitarse en radios locales, que habían vendido en su comunidad local y poco a poco así iban creciendo, que nos enseñaban ese proceso de crecer. Y en ese momento reconsideré y dije, esos son los pasos que tenemos que seguir. Vamos a publicitarnos en una radio local, vamos a ir a colegios de la zona, vamos a organizar un voluntariado por nuestra cuenta, siguiendo esos pasos que mis referentes me han enseñado. Y así es como yo creo que está funcionando. Pero no hace falta
irte a Estonia para encontrar tus referentes. Porque tus referentes puede ser tu madre, que está siempre contigo en todo momento. O puede ser tu abuela, que ha vivido la posguerra y que hoy en día es un ejemplo de superación y de trabajo duro. A lo mejor es ese profesor o esa profesora, o a lo mejor es ese amigo que ha logrado algo grande y que tú quieres fijarte en él y quieres llegar a su altura. Porque esos son los que para mí deberían ser los verdaderos referentes. Porque, como os decía, los jóvenes no necesitamos fijarnos en un logro. Solo en un logro no. Necesitamos fijarnos en un proceso, en ambas cosas. Y son igual de importantes las dos para lograr el éxito. A mí antes me preguntabas, ¿quién es tu referente? Y yo te hubiera dicho cualquier personalidad pública que me hubiera venido a la cabeza, que me cayera bien y sin saber muy bien por qué. Pero me he podido dar cuenta que cuando eres joven y tienes ideas, tienes energía, tienes ganas de hacer cosas, de crear, no sirve con un referente que te enseñe dónde tienes que llegar. Necesitas gente cercana, que te dé feedback, que te inspire, que te dé ideas y que te impulse en el camino. Eso es lo que los jóvenes necesitamos. Y me atrevería a decir que los no tan jóvenes también. Porque si hoy me preguntas quién es tu referente, puedo decirte orgulloso que mi referente son esos amigos que hace 6 meses estaban conmigo en la competición de mini empresas y que hoy están apareciendo en programas de televisión de su país. Eso es lo que a mí me hace querer crecer y llegar al siguiente escalón. Hoy puedo decirte orgulloso que mis referentes son esos amigos que el año pasado estaban conmigo en el joven Parlamento Europeo y que ahora son los que lo organizan. Porque hoy puedo decirte muy orgulloso que mis referentes son esos compañeros que el año pasado hicieron una TED Talk, que les supuso un esfuerzo tremendo, pero que luego vi los resultados que tenían, la excelencia, y me dio la inspiración para querer hacer lo mismo y estar hoy aquí delante de todos vosotros. Ellos fueron mis referentes, las personas que me hacen cambiar y que me hacen querer ir un paso más allá, que en realidad es un gran salto hacia la excelencia y hacia el objetivo final. Entonces, la próxima vez, no me preguntes quién es mi ídolo. Pregúntame quién es mi referente. Porque creo que la próxima vez te lo sabré responder. Es más, estoy seguro. Y espero que si yo bajo y te lo pregunto a ti, tú también sepas qué responder. Muchas gracias.